다 되려야 나도 뭐 어, 예 가자는데 걔는 뭐지 뭐가 걔는 뭐지 진짜서 걔는 뭐지 디스플레이션이 되네 아 나는 신기해 아주 캠보게 신이 나바당 안에 대신도 되네 아 중근 가게 지 주만나 버조르 제베게 아 긴든 두반남다 되네 다뭐 잘람나니 시신베지 처럼나 버내게 참으로야 아 도마 첨지 디스플레이션 다 드린데야 되네 오늘 시에나 당보 가상 쉬운 날씨 미규도 지기 총서 총유 디즈고르디 지쇼고도 다디 드린데 저리를 비시라를 야부치 처럼마죠. Ayer vi a Bokar Rinpoche. Ayer vi a Bokar Rinpoche. Quiero saludar a Bokar Rinpoche, como también a todos los Kempos y todos los Geshes. A las monjas de los colegios monásticos principales entre toda la Sangha y también a todos los amigos de Dharma que nos están viendo en la retransmisión en vivo. Le quiero saludar a todos, darles las bienvenidas. Así que hoy, como lo mencioné ayer, pensé que debería de hablar acerca del lugar de nacimiento de Mikyo Dorje y el lugar, la región donde nació, pero no me preparé lo suficiente para ello, así que mejor hablaré acerca de eso después. Ahora, las enseñanzas de este año no siempre no es una garantía de que no estamos muy seguros de que tendremos estas enseñanzas tan largas en el futuro, así que debería de tratar de decir lo que debo de decir con calma y no pensar con presión, no tengo que hacer esto y lo demás. Al principio pensé que debería haber hecho un horario, pero me di cuenta que no funciona hacer un horario simplemente. Así que simplemente intento de decir todo lo que puedo, las enseñanzas de las alabanzas y de las acciones virtuosas, y de dividirlo de una manera en que pueda hablar acerca de esto primero y después de esto. Se me dificulta hacer un horario así tan preciso. Así que por favor les pido excusas. Así de lo que me gustaría hablar hoy es como lo anuncié ayer. Hablaré acerca del segundo verso en las acciones virtuosas, una autografía de Mikyo Dorje. Algunas veces se toma un poco de tiempo. Y la segunda obra virtuosa es, de acuerdo al tema, es cómo abandonó los impedimentos a las enseñanzas y cómo pudo hacer que él y otros pudieran impartir enseñanzas.
Y el verso dice, sin desdeñar a los maestros y amigos espirituales falsos, ni seguirlos en el camino de sus enseñanzas, he subyugado todo pensamiento proveniente de los tres venenos, puesto que se convierten en obstáculos para la liberación última del Dharma sagrado. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Y el punto principal de esto es que en la primera obra, Acciona, tiene que ver cómo él se introdujo a las enseñanzas y comenzó a practicar el Dharma. Así que la segunda acción virtuosa es que cuando estamos practicando el Dharma, hay muchos impedimentos externos, internos y dañinos. Y entre estos se dice que si llegamos a seguir a los amigos dañinos, nos causa mucha dificultad. Y esto nos enseña cómo Mikyo Dorje pudo sobrepasar estos impedimentos, en particular el de los amigos dañinos. Así que este es el tema principal de este verso. Bueno, tengo que esconder esto, no tengo que mostrarlo todavía. Y como lo mencioné ayer, el Karmapa Mikyo Dorje desde el momento en que él nació y inmediatamente después de haber nacido, llegó a realizar tantas cosas maravillosas que la gente podía ver directamente. Y la gente llegó a sentir gran fe y respeto por él inmediatamente como la reencarnación del Karmapa. Y también Situ Tashi Paljor llegó a ver el testamento que el previo Karmapa había dejado. Y llegó a aceptar en gran medida que este era el Karmapa, su nueva encarnación. Y le instruyó a diferentes personas que le respetaran como un tulku. Pero algo que pasó que fue un poco desalentador es que Situ Tashi Paljor falleció no mucho después de que el Karmapa nació, y por esta razón Situ Rinpoche no pudo de verdad reconocerlo como un tulku, seguir esa labor. Así que después de que fueron a Drupche, el maestro de Drupche, Rigten Wanchuk, le demostró gran respeto al tulku y dijo, no hay ningún error aquí en llegar a reconocerlo como una encarnación. Y en ese tiempo había un comité que se llamaba el Comité de Chloron de Nangson, y él era el líder de ese comité. Y este maestro dijo, él es la reencarnación del Karmapa y tienen que cuidarlo bien y respetarlo. Y lo invitaron al monasterio de Chlorang y le dijeron que lo cuidarían bien, le darían comida y ropa, pero en realidad hay realmente una autobiografía que Mikyo Dorje escribió cuando estaba en la montaña de Nangten. Y en esta dice que cuando estaban por reconocerlo como un tulku, como un tulku del Chuko de Chudra-Gyaso, pues tenemos que ver las situaciones que estaban ocurriendo en esos momentos. Y porque Chudra-Gyaso había fallecido, esa región, perdón, el regente era Gyaltsab Tashi Naljil. Así que el regente era Tashi Naljil, Gyaltsab. Y Chudra-Gyaso había dicho oficialmente
no llegó a reconocer a Gyaltsab Tashi Namgyel como el regente oficial antes de fallecer. Pero cuando en esos tiempos Gyaltsab Rinpoche tenía el rango más alto, así que de manera natural él tenía que comportarse como el regente de el séptimo Karmapa, Chödrá Gyatso. Y por esa razón las personas dentro del encampamento no lo escuchaban, no, de verdad no le seguían sus instrucciones. No solamente no lo escuchaban, y había unas reglas muy estrictas durante la época del séptimo Karmapa, Chödrá Gyatso. Por ejemplo, la cerveza y la comida no se podía traer dentro, la carne no se podía traer dentro del encampamento. Y si una mujer venía al encampamento, no se podía quedar más de un día, solamente se podía quedar durante el día, no en la noche. Y todas estas tradiciones, estas reglas se perdieron, así que en esos tiempos, Gyaltsab Rinpoche era alguien que lo criticaban bastante. Y al final había alguien del monasterio Kham y dijeron que Gyaltsab Rinpoche le había dado veneno a este maestro que había muerto en esa monastería. Así que se le hizo muy difícil para que Gyaltsab Rinpoche pudiera decir algo y al contrario tuvo que irse a otra región. Y el séptimo Karmapa, Chödrá Gyatso, en verdad tenía muchos estudiantes maravillosos. Tenía muchos grandes estudiantes, Chödrá Gyatso. Pero los monjes del campamento no lo respetaban. Por ejemplo, Nyempa Rinpoche. Nyempa Rinpoche llegó a convertirse en un gran maestro, pero decían, no, él es un charlatán. En esos tiempos decía, él es un charlatán, es una persona mala. Pero él se convirtió en el maestro de Mikyo Dorje. Y lo que decían en esa época, antes de que todo esto pasara, era que él era una persona débil. Y el maestro del Dharma, Karma Chinlepa, era alguien que era muy instruido en el Dharma y en las cosas políticas. Y él tenía un poco de fe en Nyempa Rinpoche. Pero no tuvo la oportunidad de venir al empoderamiento y decir que se deben hacer las cosas así o asá. No le dieron ningún tipo de oportunidad ni de poder para que él pudiera instruirlos durante un empoderamiento. También, cuando estaban tratando de señalar el mejor tutor para Mikyo Dorje, alguien que fuera capaz de enseñarle a Mikyo Dorje como un tutor y el que debía haber sido recibido ese cargo debió haber sido Shamar Chudrak, pero las personas que estaban al tanto de todo, lo que dijeron es que Shamar Rinpoche había roto su samaya con el Karmapa previo. Así que aún si la sombra de Shamar Rinpoche le sigue la del Mikyo Dorje, entonces Mikyo Dorje se iba a ir a los infiernos. Así que cuando Shamar Rinpoche y el Karmapa no pudieron encontrarse porque las personas en el campamento no permitían que se encontraran, aun cuando Shamar Rinpoche vino al campamento. Y la razón del por qué pensaban tan mal de Shamar Rinpoche, una de las razones es que durante ese tiempo Shamar Rinpoche había ido a una región llamada Paktru y se había convertido en alguien muy poderoso tanto en el ámbito de Dharma como el de las políticas. Y las personas en el campamento le tenían mucha envidia y por eso es que probablemente no lo querían. Creo que esa era la razón principal. Así que cuando Shamar Rinpoche
no le permitieron ver a Mikyo Rinpoche. Las personas en el campamento estaban hablando entre ellos y pensaron, quién es la mejor persona para que se convierta en el tutor de Mikyo Dorje? Y pensaron que debería ser Tashipa Dumdup o Dumtashi y le invitaron a esta persona al campamento. Cuando antes de llegar al campamento, él pues vomitó sangre y falleció de repente. Así que las cosas no funcionaron como ellos lo habían planeado, como los líderes del campamento lo habían planeado. Y todas las cosas. Y también todas las cosas de las cosas sagradas del séptimo Karmapa fueron tomadas por el esposo, la esposa de Tashi Dumdrup y sus estudiantes. Así que básicamente todas las cosas sagradas, los objetos sagrados del séptimo Karmapa Chudra Gyatso estaban bajo el poder de los Suman. En vez de mantener en el campamento, en vez de mantener las prendas monásticas, no las usaban. No mantenían esa regla. Ellos iban con diferentes mendigos, como 20 mendigos, e iban a buscar alimentos. Y la sangha del encampamento anterior, de verdad, toda esa sangha se había deteriorado, la verdad. Y todos los animales y todas las cabras y las ovejas que se les habían ofrecido, los mataron y comían las carnes durante los festines. Y cuando Chudra Gyatso murió, debieron de haber edificado una stupa para sus reliquias. Pero lo que pasó en realidad fue que cuando sus restos se estaban cremando, en cada una de sus vértebras es como que había imágenes de Avalokiteshvara o diferentes milagros y se deberían de haber puesto en una stupa. Y Mikyo Dorje más tarde llegó a decir, deben guardarse en un lugar donde todo el mundo pueda verlos, pero no lo hicieron de esa manera. Así que todos los objetos sagrados y las reliquias del séptimo Karmapa no estaban mantenidas de esa manera. Ni las estaban cuidando, ni le estaban haciendo ofrendas a estos objetos sagrados. Así que más tarde, cuando Gyaltsen Rinpoche regresó de la región de Yang, llegó a edificar un lugar de reliquias para los restos de Chudra Gyatso. También llegó a reconocer a Mikyo Dorje como el Karmapa, el Tulko del este. Pero él también se enfermó de repente y murió. Y una vez más, nadie llegó a cuidar los restos de Gyaltsen Rinpoche cuando falleció. Al contrario, los enterraron en la arena. Y también había muchos ringsels que son como píldoras sagradas del tamaño de una mostaza que se manifestaron de los restos de Gyaltsen Rinpoche cuando dijeron, él falleció de repente porque alguien lo envenenó. Y tal vez esa fue la razón del por qué lo enterraron en la arena. Pienso que es por eso que lo enterraron en la arena, porque pensaron que había sido envenenado. Así que esas son unas situaciones bastante depresivas, unas situaciones bastante terribles. Y
Estas situaciones de verdad no están escritas en los registros de las historias de liberación, pero mucho más tarde Mikio Dorje escribió una carta en la que criticó regañó al campamento, y en esa carta él explica estos eventos, los describe, pero esta carta no está disponible tal como era. Pero ¿cómo sabemos que existió? Porque durante el tiempo del 13 Karmapa, un estudiante llamado Niego escribió las historias de liberación de 6 de los gurús del linaje Khamsan y de sus estudiantes. Y gracias a esas historias sabemos que estos eventos ocurrieron. Y de la misma manera, en la autobiografía del quinto Dalai Lama, se menciona muy brevemente que dichos eventos sí ocurrieron, pero en el pasado, cuando solamente leemos los textos del quinto Dalai Lama, pensemos, él tal vez se lo inventó porque ocurrieron cosas tan malas, pero más tarde, cuando la biografía y las historias de Karma Kamsan de Negoa, llegué a entender que lo que el quinto Dalai Lama es probablemente verdad lo que él dijo, y llegué a generar certeza en estas cosas. De esta manera, en los comentarios de las acciones virtuosas escrita por Sangye Palger, él describe estos eventos, tales eventos que son similares, y la razón del por qué los estoy explicando aquí es que el comentario sobre las acciones virtuosas, como lo mencioné ayer o antes en otros días pasados, ha sido publicado por la biblioteca de Vajravidya. Y esta edición se basa en el manuscrito que vino de la biblioteca de Drepung, como lo mencioné anteriormente. Y cuando estábamos traduciendo las acciones virtuosas al inglés y al chino, y cuando estábamos haciendo las correcciones durante ese tiempo, encontré otro manuscrito para las acciones virtuosas, y pienso que esto es una muy buena coincidencia, pero anteriormente no habíamos tenido otro manuscrito, pero esto pasó de repente. Algunas veces solamente llegan estos textos. Así que recibí otro manuscrito de las acciones virtuosas. Y cuando llegamos a comparar las dos ediciones, la nueva y la previa que tenía anteriormente, algunas veces me doy cuenta que hay algunas líneas o algunas páginas que son diferentes. Y si las juntamos las dos ediciones, nos damos cuenta que lo que falta en la primera podemos incluir lo que está presente en la nueva edición que tuvimos. Así que este comentario sobre la historia de liberación fue escrito por Sangye Palger, y se lo ofreció a Mikio Dorje para que lo viera, y Mikio Dorje le instruyó que debería de, digamos, omitir y que debería añadir. Y es por esa razón que esa historia de liberación que acabamos de obtener, este manuscrito que acabamos de obtener o de encontrar, es un texto muy importante y una fuente muy importante para nosotros. Y lo que en ella dice es que cuando Mikio Dorje era muy joven, sus asistentes en el séquito decían, vamos a hacer un Ganachakra, un festín de Ganachakra. Siempre lo que hacían era comerse una oveja por completo. Así que para Mikio Dorje, decía que esto es comer la carne y la sangre
de estos animales débiles y llamarlo un festín, un ganachakra, eso no tiene beneficio y es muy peligroso y es mejor que no se haga así y él no les permitió que lo hicieran así. Y un día, dentro del campamento, había un ladrillo de té, de hojas de té. Y se ponen 4, 5, 6 paquetes o ladrillos de té y se guardan con bambú. Y uno de estos se había perdido. Y llegaron a encontrar a alguien y le dijeron que esta persona se había robado este ladrillo y lo pusieron en la prisión. Y también los asistentes le pidieron a Mikio Dorje que dijera que él es el ladrón y que lo vas a decir con tu clarividencia. Y si no lo dices así, entonces te vamos a reprochar. Es como que lo estaban diciendo, si no lo vas a hacer, más tarde vas a ver. Lo estaban amenazando. Pero Mikio Dorje sabía que esta persona no era el ladrón. Y él dijo, yo no creo que él sea un ladrón y ustedes pueden hacer lo que quieran hacer conmigo, pero no voy a decir una mentira. Y más tarde llegó a ser muy evidente que esta persona no era el ladrón. Así que tenía muchos amigos o amistades dañinas así. Y él siempre trató de hablar palabras verdaderas y de decir la verdad. Y algunas veces sus asistentes decían, cuando alguien tenga algo bueno, y encontraban la forma de decirle a Mikio Dorje, busca la forma de, de, de que te den esa cosa buena, de que la obtengas. Pero Mikio Dorje le decía, si lo ofrecen gracias a su fe, está bien, pero si yo trato de ser engañoso con ellos, eso es el tomar sin haberlo recibido, sin ser ofrecido. Así que eso no está bien. Y sin embargo insistían, tienes que hacer muchas diferentes cosas para poder acumular riquezas. Y él dijo, no necesito hacerlo. Y él mantuvo su posición y no llegó a ser influenciado por estas personas. Y también a menudo le decían, este monasterio, esta región, nos están haciendo daño, están dañando el linaje Khamar Kagyu y el monasterio. Así que por favor, haz una guerra o lanza un hechizo. Y mucha gente le pedía esto. Muchas veces le pidieron esto. Pero él dijo, yo ni siquiera sé cómo hacerlo, no tengo la intención de hacerlo y no sabía en práctica cómo realizar estas cosas. Y también cuando él estaba haciendo la práctica de Mahakala y otras prácticas, le decían, estamos ofreciendo esto a Mikio Dorje y vamos a hacer una ofrenda a Bernachen, y traían bastante carne y cerveza y comían todo lo que podían y bebían todo lo que podían durante el Ganachakra. Pero básicamente tenemos que tener fe en el Samaya, y si practicas y si lo haces de manera que está en concordancia con el Dharma, está bien. Pero si simplemente estás disfrutando estas cosas como una falta, entonces no eres un practicante verdadero del Dharma. Al contrario, eres un protector de faltas, no un protector del Dharma.
Eso era lo que decía. Así que cuando realizas acciones no virtuosas como lanzar un hechizo hacia los demás, y si le pides a los protectores de Dharma que hagan estas cosas, en el final, la ruina será la tuya, no la de los demás. Así que de boca estás diciendo que estás haciendo cosas buenas a los monasterios, estás haciendo ofrendas a los monasterios, pero en verdad no lo estás haciendo, así que es mejor que dejes de hacerlo. En vez de hacerle daño a los seres o de alentar ese tipo de actividad, él de verdad no permitía en absoluto que estas actividades se hicieran. Algunas personas le decían, pero estas son las costumbres antiguas y fingían una intención pura y un afecto puro hacia él y le decían, tú eres el Karmapa, los previos Karmapas eran muy famosos, así que tú también debes ser como los Karmapas de anterior. Y trataban de hacer todo tipo de cosas para que su nombre sea muy renombrado. Pero en esos tiempos su nombre era renombrado, era uno de los lamas más famosos en Tibet. Y le decían, debes de actuar, comportarte de esta persona, comportar como una persona grandiosa. Y le enseñaban cómo debería de hablar de una forma muy grandiosa. Y le decían que tenía que planificar para el futuro de esta manera y de la otra. Y tenemos que pensar cómo es que vamos a apoyar nuestra tradición Karma Kagyu. Y hay muchas personas que le daban ese tipo de consejos a Mikyo Dorje. Y lo que él llegó a decir acerca de esto mucho más tarde es que desde el momento en que era un niño pequeño hasta este momento, hasta ahora, muchas personas me han dicho que debo hacer todo tipo de cosas no dármicas. Me vienen a enseñar los dharmas, los 8 dharmas mundanos, las preocupaciones mundanas. Y si hubiera hecho las cosas como ellos me dijeron que lo hiciera y lo hubiera puesto en práctica, pero me doy cuenta que esta vida humana es simplemente un momento. Y si lo hubiera hecho así, entonces no hubiera tenido tiempo para practicar el Dharma. Así que me he olvidado de todos estos consejos y escogí hacer el Dharma. Y por esta razón, él mismo de verdad abandonó todos los actos no dármicos. Y si las personas le decían estas cosas y si ellos lo escuchaban, entonces él los alentaba a que también las abandonaran. Pero las personas que tenían una persona que eran malas, pues él los trataba de una manera ecuánime. Cuando las personas eran malas, pues entonces simplemente se comportaba de una forma ecuánime. Y él dijo que cuando las personas le decían deben de hacer esto o lo demás, él llegaba a sentir una compasión insoportable por estas personas. Así que su carácter era así. Cuando él veía que otras personas hacían acciones negativas y cuando veía esto y veía el sufrimiento, cuando lo escuchaba y escuchaba estas situaciones y escuchaba la noticia de una noticia de sufrimiento, de un desastre que estaba ocurriendo en otro lugar, él siempre sentía un sentimiento que no podía ni siquiera soportar. Y él no solamente no podía soportarlo, sino que lo enfermaba. Y los asistentes en su séquito se criticaban entre ellos mismos. Y los practicantes de Dharma trataban de criticarse entre ellos mismos también y señalar sus faltas y criticar a los grandes y criticaban a los grandes maestros. Así que las personas que le decían acerca de estas cosas
a Mikio Dorje, 다 텐제기 딱 계자 생에 텐제 미규도 군두라 가두이네 용디 그랬어 다 고수 계자데 셰용 그블야 갑디디 사나는 공 카얀다 버스나 간데데 él pues se reía un poco cuando cuando le hablaban de las faltas, porque si él les hubiera dicho no hagas esto, ellos no le hubieran contado todo lo que hubiera pasado, lo que estaba pasando. Así que al final, más tarde, no llegó, él no, él se dio cuenta que solamente estaban viendo nada más las faltas de los grandes maestros y no se estaban mirando a sí mismos. Y se dio cuenta que ellos podían decir estas críticas delante de muchas personas, pero no de frente de los grandes maestros. Y pensó, esta es una forma muy loca de comportarse, es un comportamiento muy raro, así que él no podía soportarlo. Y escribe acerca de ello. Pero bueno, ahora vamos a tomar un descanso y después continuaré después de que nos encontremos de nuevo. Bueno, voy a continuar con las enseñanzas. Como lo había explicado anteriormente, los asistentes de Mikio Dorje se criticaban entre ellos mismos. Y todos los practicantes del Dharma también se criticaban. Y no solamente era eso, sino que llegaban a criticar a los grandes maestros. Y muchas personas iban a Mikio Dorje y le decían todas estas críticas. Bueno, ahora en general existen 21 volúmenes de las obras recopiladas de Mikio Dorje y cuando los lees, lees unas refutaciones sobre los eruditos de otros linajes. También llegó a refutar algunos eruditos dentro del linaje Karma Kagyu. Y también hizo algunas refutaciones hacia su propio tutor, Kama Trinlepa y Drungmo Tashi Wuzar. Así que Mikio Dorje él utilizaba su propia inteligencia para llegar a ver, digamos que las cosas más profundas de cualquier cosa. Y si era algo lógico, entonces él estaba de acuerdo con la posición de otra persona. Pero si no tenía lógica, entonces él refutaba aún las personas que pertenecían a su propia tradición. Y ese era su carácter, esa es su forma de ser. Y la gente, algunas personas no lo entendían. Decía Mikio Dorje, han hecho esta refutación de este gran maestro dentro de nuestro linaje. Eso no es correcto. Hay probabilidad de que muchas personas dijeron esto. Y en particular dijeron que él refutó la tradición Nyingma del mantra secreto y muchas personas lo criticaron por ello y lo explicaré más tarde. Así que más tarde llegaremos a ver si en verdad Mikio Dorje llegó a refutar la tradición Nyingma del mantra secreto. Y dentro de su carácter, su forma de ser, cuando él llegaba a examinar las cosas con lógica, con sentido, aun si era un erudito de
si era el punto de vista de un erudito que era de otro linaje, él lo aceptaba. Pero si no era así, él lo refutaba, aun si fuera de su propio linaje. Pero dentro de su corazón, no creo que él carecía de fe hacia los maestros de otras tradiciones. Hay una alabanza para los maestros, los grandes seres, eh, y ahí en ella hay una alabanza a Sakya Pandita, hay una alabanza a Yene Kunchen, a Bhutan Pandita, y también hay una alabanza al maestro Tsongkhapa. Y una vez cuando fui a ver al Dalai Lama, hablamos acerca de este elogio eh, a al señor Tsongkhapa. Y en este elogio, el Bhikkhu Dorje dijo que es indiscutible que Tsongkhapa llegó a difundir las enseñanzas del Vinaya por todo el Tíbet. Oc- Ocasionalmente, él sí refutaba algunos puntos de vista del maestro Tsongkhapa, pero él escribió esta alabanza al señor Tsongkhapa. Y cuando le dije esto al Dalai Lama, su santidad dijo, "Oh, esto es muy bueno, esto es excelente". Así que él se escribió esta alabanza que es excelente, pero esa no es de la que voy a hablar hoy. De la que quiero hablar hoy, el que me da, la alabanza que me da un gran sentimiento, quisiera compartirla con ustedes, la que me da el mayor sentimiento. Es una canción que compuso Mikio Dorje. Así que esta canción, o digamos gur, que se dice en tibetano, no es una canción, sino un gur, y está en la colección de los gurs o canciones, digamos, iluminadas de Mikio Dorje. Cuando hablamos acerca de lo que es una canción, es algo diferente a lo que llamamos canción. Es como que está hablando de la experiencia, la experiencia propia y la relación propia de un maestro. Ese tipo de obra tiene estas palabras que transmiten son diferentes a las canciones que escuchamos a menudo. Tiene otro tipo de sentimiento y comienza en la tierra nevada del Tíbet cuando la gente simplemente usa las prendas del Vinaya. El llamado señor Lobsang Trapa tomó los caminos del Bhagavan Shakyamuni e innumerables monjes que llevando el estandarte de color azafrán con una conducta como las de Shariputra, llenó el mundo. Si no tienes fe en este Señor, ¿en quién tienes fe? Las personas que habían sido partidarias lo difamaron, amigos dañinos. Me habían atrapado y confieso mis errores cometidos por ignorancia. Por favor, cuídame en todas mis vidas. Aquí él está haciendo una súplica al señor Tsongkhapa. Y muchas personas no tenían gran interés en el Vinaya. Así que el Lobsang Trapa fue como el Buda Shakyamuni que apareció en el mundo y llegó a sostener las enseñanzas del Vinaya. Y cuando lo hizo, llegó a tener muchos estudiantes como Shariputra.
y llegaron a, digamos que a llenar toda la tierra del Tíbet. Así que si no tienes una fe como el señor Tsongkhapa, ¿en quién puedes tener fe? Y hay momentos en que le he criticado un poco, pero es principalmente porque he estado rodado de amigos dañinos. Así que he estado bajo la influencia de estos amigos dañinos que me han rodeado y es por eso que he hecho estas acusaciones hacia él. Así que las confieso ahora y por favor te pido que me protejas y que me cuides durante todas mis vidas. Y cuando era joven, los Cayupas y los Gelugpas, había como, digamos que una rivalidad entre estas dos escuelas. Hay una historia bastante larga una historia larga entre los Kagyu y los Gelugpa cuando tenían discusiones y conflictos, especialmente durante las guerras de mongolas de Gushi Khan y cuando ellos atacaron al linaje Karma Kagyu y por eso decíamos que el linaje Karma Kagyu no tenía poder, no tenían poder. Así que dentro de ellos llegaron a no querer a los Gelugpas y se convirtió esto en una costumbre. Así que cuando era joven, la gente siempre decía los Gelugpas no son muy buenas personas. Y en particular, cuando era bastante joven, digamos que en mi residencia, mis cuartos donde habitaba, había solamente un cuarto donde yo dormía. Y había una sala. Así que básicamente era un cuarto. Y había unas tancas en este cuarto. Una de las tancas tenía las 35 Budas para hacer confesiones. Y sobre esa tanca hay una pintura de Tsongkhapa. Y pregunté a mi asistente, ese Tsongkhapa, ese no es muy bueno. Es como cuando tenemos cubrimos cubrimos la parte del tanca donde estaba Tsongkhapa con la tela de tanca. Pero desde que era joven sentí una gran fe por Tsongkhapa. Nadie me dijo que Tsongkhapa era alguien bueno, pero yo tenía una fe especial por él y no tenía conciencia de por qué tenía esa fe en él. Para el quinto Dalai Lama no es que tenía fe en el quinto Dalai Lama, pero sí tengo afecto por él y la razón es porque cuando estaba estudiando la poesía, estudié un texto de poesía del quinto Dalai Lama y pienso que el quinto Dalai Lama tenía una forma de escribir muy buena y por eso generé afecto hacia él. Pero cuando el quinto Dalai Lama llega a quejarse del linaje Kagyu y nos critica, entonces sí tengo un sentimiento un poco raro hacia él. Pero fundamentalmente siento gran afecto hacia él. Así que es por esta razón, porque la gente hablaba mal de los Gelugpa. En el tiempo del Mikyo Dorje debe haber sido igual. Y el segundo verso dice, cuando las enseñanzas se acercan a su fin, el Señor de las 6 familias Vajradhara, quien una vez más hizo girar la rueda del Dharma de los 3 Pitakas y las 4 clases de Tantra, el Señor Bongdun Chokle Namgyal enseñó el Dharma inagotable desde el alfabeto hasta el Kalachakra. Gracias a sus despliegues milagrosos, llovió una lluvia de sus infinitos textos. Comenzó una tradición del verdadero Dharma que había sido desconocido en la tierra noble y nunca escuchado por nadie en el Tíbet. Entiendo que su mente era como el espacio. Si no tienes fe en este Señor, ¿en quién tienes fe?
Así que él estaba hablando del Bondong, señor Bondong, que era omnisciente y era un gran erudito. Sus obras recopiladas tal vez son las más largas y extensas de todos los académicos. Debe tener como más de 100 volúmenes en total, sus obras. Y tiene que ver de cómo llegar a leer el alfabeto hasta cómo hacer el estudio del Kalachakra. Y sus enseñanzas excelentes sobre los sutras y los tantras y todos los campos de conocimiento. Tenía como 50 secretarios y él iba a cada uno de ellos y le decía, tú escribes esto, escribiste esto, iba como en un círculo preguntándoles, escribiste esto, escribiste esto. Y todos los secretarios pues les respondían. Así que pudo llegar a escribir en un corto tiempo una gran cantidad de textos, así que tenía una inteligencia enorme. Y se llama la tradición Bondong. Tenía unas características muy particulares de su punto de vista del Dharma y de su práctica. Y esta tradición es como que ya no está con nosotros, pero sí existió. Y Mikyo Dorje también expresa que tenía fe hacia él. Cuando vi tu historia de liberación, dice Mikyo Dorje, generé fe. Antes de no verlas, no había generado fe en ti, pero sin. Y el siguiente verso dice, cuando las 5 degeneraciones se tornan desenfrenadas, los practicantes tántricos anhelaban el matar, la sangre y la carne. En ese momento, Avalokiteshvara asumió la conducta externa del Vinaya y tomó la forma del Vajradhara en cuerpo humano. Yen Ngorchen limpió el camino del mantra secreto. La mayoría de los practicantes tántricos del Tíbet consideraban la autoridad de sus enseñanzas y por ello aumentaban su virtud. La corriente de la virtud llenó todas las tierras. Si no tienes fe en ese maestro, ¿en quién tienes fe? En el pasado, debido a los velos de los celos, sentí odio y apego. Hoy lo lamento y lo confieso. Por favor, cuídeme en todas mis vidas. Esa también es una alabanza a Ngorchen. Y en esos tiempos en el Tíbet, en la tradición Kagyu decíamos que tenemos un festín llamado Ganachakra. Y lo tomamos como una oportunidad en ese tiempo para matar a los animales y comer sus carnes y tomar sus sangres, y tomar alcohol. Y debido a esos eventos, el mantra secreto que practicaba una conducta errónea a muchas personas, este maestro dijo que si es así, si lo vas a hacer de esta manera, no es el mantra secreto, si vas a hacer un Ganachakra así. Así que cuando él lo dijo, muchos practicantes tántricos consideraron sus enseñanzas muy estimadas y cesaron de hacer estas acciones no virtuosas de simplemente comer carne y tomar alcohol durante los festines de Ganachakra. Así que Mikyo Dorje decía, dijo, porque tuve celos, ¿no? Sentí odio y apego a ti, pero desde hoy me lamento y por favor cuídeme en todas mis vidas. Y el siguiente verso es, cuando aquellos en la era degenerada, con poco conocimiento, abandonaron las enseñanzas de las escrituras, el señor Rongchen Sakya Gyaltsen vino como un gran traductor Ngok. Hizo que las enseñanzas y las instrucciones médulas de la filosofía brillaran como el sol. Disipó entonces la oscuridad de los tibetanos que son de pelo negro. Si no tienes fe en este Señor, ¿en quién tienes fe? Por favor, cuídame en todas mis vidas. Así que este maestro, él es Ronchen, Shakya Gyaltsen es muy importante en nuestra tradición filosófica. Y él escribió
Cuando Mikyo Dorje llegó a escribir sus comentarios sobre los sutras y los tantras, este maestro tuvo gran influencia sobre sus escritos. Y su explicación llegaron a brillar como el sol y fueron extremadamente beneficiosos para el estudio. Y por esta razón tengo gran fe en ti. Y al final tenemos el resumen. Ahora innumerables seres sostienen la preciosa enseñanza del Buda y el reino de León afortunado florece. El refugio supremo raro en el mundo, la joya de la sangha, cubre la tierra, por la que la alegría es igual al espacio. Y lo que está haciendo es que las enseñanzas del Buda no solamente están relacionadas al budismo tibetano, se puede comprender que tiene que ver con todas las enseñanzas budistas, pero en particular está apuntando a las enseñanzas budistas tibetanas. Gracias a la bondad de los maestros de todos los linajes, estas enseñanzas se están floreciendo y se están difundiendo. Y de la misma manera, la comunidad o el gran campo de mérito es el refugio, es la joya del Sangha, y gracias a la bondad de los maestros, también está cubriendo la tierra entera. Así que en la mente, desde el punto de vista de la mente de Mikyo Dorje, él tenía gran alegría y él dijo, en vez de sentir envidia porque otros linajes de Dharma florecían en el camino, no hay forma más que de dejarme atrapar por el caballo del arrepentimiento. Algunas veces llegué a sentir un poco de envidia, pero ahora me siento muy bien. Y pienso en ese arrepentimiento, ¿no? De haber sentido así. Y es como que ese arrepentimiento es el dejarme ser atrapado por un caballo. Así que siento un retroceso tan grande que me atrevo a hacer así. Es intolerable, lo confieso. Aunque ahora siento un intenso pesar hasta que mi conciencia esté clara en un lugar aislado y me llene de la luz de la devoción por los indiscutibles Mahasiddhas, Kagyu como Sangye Nyempa, suplicaré fervientemente. Entiendo que esto es una auténtica bendición. Es como que él no tenía ninguna elección, sino simplemente tenía que hacer una confesión. No tenía más que hacer, sino que hacerlo. Y la razón del por qué tenía este arrepentimiento tan intenso era porque su cuerpo y su mente estaban en un lugar aislado y su conciencia se esclareció. Y una vez que se esclareció, llegó a sentir no solamente una devoción por los indiscutibles Mahasiddhas, Kagyu como Sangye Nyempa, sino que también llegó a sentir un gran arrepentimiento y lo consideró como una auténtica bendición. Así que lo que dijo, si crees en mí, no hagas de ti y yo linajes del Dharma. Está bien que se difundan las enseñanzas del Buda. No pienses con prejuicios que tus propios amigos deberían prosperar. Que la preocupación por las enseñanzas de todos los linajes arda intolerablemente como el viento en el corazón. Así que debes de tratar de intentar en no crear discusiones o brechas entre los diferentes linajes. En decir que de manera absoluta que nuestro Dharma tiene que florecer y no del lado de los demás. Esa no es una forma de hacerlo. Al contrario, deberías de preocuparte qué podemos hacer para ayudar a todas las enseñanzas de todos los linajes. Así deberíamos de tenerlo como algo que es un fuego que arde de manera intolerable dentro de nuestros corazones. Este es un punto muy importante. Necesitamos tener un punto de vista mucho más extenso. Si las enseñanzas del Buda se desaparecen, no hay forma de que el budismo tibetano exista. No podremos ni siquiera decir budismo tibetano. Y si no podemos decir eso, no podemos decir Kagyupa.
Así que las enseñanzas del Buda en general, todo su marco tiene que permanecer. Si dividimos las enseñanzas en grupos y las dividimos y vemos que otras enseñanzas tienen faltas y que ellos ven nuestras enseñanzas como que contienen faltas, entonces no hay forma en que podemos llegar a identificar lo que es una enseñanza budista y podemos correr ese gran peligro. Así que es por esa razón que Mikyo Dorje llegó a decir esta súplica. Así que desde este punto de vista podemos ver que Mikyo Dorje es un gran lama con gran sabiduría y poder, pero él también se está desvelando y diciendo cosas que son de una persona muy común, que tengo celos, que sentí arrepentimiento, que tuve envidia de apego. Hoy en día hay muy pocos lamas que dicen eso, o sentí alguna emoción afectiva, o sentí deseo, o sentí odio, o sentí envidia. Y ahora me arrepiento de ello y lo confieso. Pero Mikio Dorje era una persona muy directa. Así que él dijo, todo esto me arrepiento y desde ahora voy a cambiarme, voy a transformarme y no voy a dejar que estas cosas sigan conmigo. Voy a dejarlas. Y él hablaba de una manera muy clara y muy firme. Así que es muy fácil para nosotros seguir estas instrucciones. Si no sabemos cuáles son las intenciones de un lama, algunas veces corremos el peligro de no saber cómo podemos seguirlo, seguir sus instrucciones. Pero Mikio Dorje lo hizo muy claro, que la forma en que podemos abordar estas enseñanzas o no, eso está en la palma de nuestras manos. Si no tenemos la capacidad de seguir a Mikio Dorje, es nuestra culpa, no es la culpa de Mikio Dorje, es algo que tenemos que tener en mente. Así que, en resumen, Mikio Dorje, como lo he explicado anteriormente, siempre estaba pensando en los seres en general y en las enseñanzas del Buda y siempre se preocupaba por estas cosas. Y debido a ello, llegó a estar muy, muy flaco y su cuerpo se debilitó mucho y eso está escrito en los registros de las historias. Así que hoy en día, cuando vemos a las historias de Mikio Dorje y sus pinturas, lo vemos con un aspecto muy delgado, su cuerpo es muy delgado. No, digamos que sus pómulos están un poco agudos. Y todos sus asistentes dentro de su séquito y las personas que estaban a su alrededor le daban muchos consejos y le decían que debía de hacer faltas. Pero él ni las hacía ni los criticaba a ellos, ni tampoco era indiferente hacia ellos. Al contrario, trataba de manera indirecta, trataba de revertirse del camino de acciones no virtuosas. Y él dijo, no tengo nada más por qué sentirme engreído o presumido, como que hice algo o algo bueno. No hay nada de lo que me puedo sentir engreído o presumido. Pero en estos tiempos degenerados hay muchas personas que pretenden ser monásticas, cuyas acciones son aún más groseras o degeneradas que las de un laico que no están impregnadas ni siquiera por el olor del Dharma y que disfrutan de las ofrendas de las 3 joyas sin ninguna restricción o preocupación. Y tuve que vivir con ellos, tuve que vivir un largo tiempo con ellos, pero no adopté su comportamiento. Tampoco los molesté y les dije no deberían de hacer esto o no deberían de hacer esto.
y tampoco corté cualquier lazo de esperanza con ellos. En cambio, permanecí en un estado ecuánime y pude pasar el día y la noche sin separarme de disfrutar del verdadero Dharma. Creo que eso es tal vez una buena cualidad, buena. Y es como lo dije anteriormente, para ponerlo en práctica. Y hay otras personas que llegaron a verlo, cómo lo ponía él en práctica, estos pensamientos. Una vez hubo un lama, Shangpenya, y le dijo a Mikyo Dorje, él veía que Mikyo Dorje estaba haciendo esto. Si estuviera en tu posición, sería fácil, muy fácil reunir 5,000 bhikkhus que pueden utilizar las prendas monásticas. Esto fue lo que Lama Shamjenpa le dijo. Y lo que le contestó Mikyo Dorje, si estuvieras en mi posición, no durarías ni siquiera un día. Lo ves y piensas que es fácil, pero no es fácil. Para poder permanecer en medio de un grupo donde todos tienen ideas diferentes, debes poder ver debes poder mantenerte en una gran ecuanimidad y ver todos los puntos cruciales del samsara y el nirvana y ver todos los puntos del dharma, los puntos principales del dharma. Y si no tienes eso, no hay forma en que tú pudieras estar en mi posición. Así que él pudo de verdad tener una convicción firme y cuando tuvo que ver con el punto clave de lo que eran las cosas mundanas y el Dharma, y él supo exactamente la diferencia y dar dirección o una instrucción acerca de ello. Aun cuando otras personas no realizaban acciones no virtuosas y no dármicas, él no los criticaba de manera inmediata. Al contrario, él trabajaba aún más duro por el bien de estas personas. Él tenía esta forma de comportarse. Y de la misma manera, cuando él estaba estudiando, nunca sentía pereza o dejaba que la pereza lo abrumara. Y era muy cuidadoso en la forma en que estudiaba y en que hacía su trabajo. Tengo pensamientos de los 8 dharmas mundanos, dijo Mikyo Dorje. Y él decía, bueno, desde el Dharma, desde el samsara sin principio, has venido estos pensamientos de los 8 dharmas. Ven, ustedes siempre vienen, vengan. El poder de pensar así era muy beneficioso para él, de identificarlos de esa manera. De esa manera, Mikyo Dorje, cuando él se acostaba, antes de acostarse en la noche, él cogía su mala y él contaba, y él recordaba cuántos malos pensamientos tuve yo hoy y cuántos buenos tuve yo hoy. Y de esa manera las palabras que él llegaba a hablar, él contaba qué palabras malas hice, qué palabras buenas dije. Y lo bueno, él lo dedicaba para el beneficio de todos los seres. Y lo que era no virtuoso, él lo confesaba y hacía la intención, generaba la intención de no llegar a realizar esas acciones de nuevo. Así que él era muy minucioso en la forma en que él trabajaba, en que él se comportaba. Así que Mikyo Dorje, había muchas personas que le rodeaban y él no les hablaba a ellos directamente.
cuando hacían algo malo, ni los criticaba, ni los regañaba. Y porque no les regañaba, entonces muchas personas le decían a él, Mikio Dorje mantiene muchas personas que de verdad no tienen una comportación monástica. Y es mejor tomar los geshes Rajampa que tienen conocimiento de filosofía, o deberíamos de rodearlo con meditadores muy buenos. Porque si está en este ámbito donde está ahora, va a obtener más ofrendas y va a obtener mucha influencia de acuerdo al Dharma. Así que muchas personas pensaron así. Así que este Lama Chapjempa, quien había mencionado anteriormente, él le dijo a Mikyo Dorje, entre todas las encarnaciones de los karmas, tú eres el que menos ha hecho actos buenos para el linaje. No has trabajado, no has hecho la actividad de un karmapa. Si yo estuviera en tu posición, me tomaría solamente 1 minuto para reunir 5,000 bhikkhus. Cuando yo estaba en camp, decía este lama, tenía 500 monjes que de verdad usaban las prendas de monásticas y no tomaban, pero mira ahora aquí la gente está tomando cerveza. Y cuando él le dijo esto a Mikyo Dorje, lo que dijo Mikyo Dorje se quedó, no le dijo nada más. Simplemente le dijo, me postro ante todos los que pueden reunir un séquito de personas que tienen las 3 prendas monásticas y los 3 entrenamientos y que pueden reunir tantas personas de la sangha como el maestro Tsongkhapa. El Lama Sab Jempa y esta es como una historia muy parecida a la del Buda Shakyamuni. Es como que personas pensaban que deberían de matar a un león y quitarle su piel. Pero cuando trataban de matar a este león, no podían no podían matarlo. Es una historia en la época del Buda. Pero este león nunca hizo nada nunca trató de dañar, de tratar de atacar a los monjes del Dharma. Así que la gente sabía que él nunca atacaba a los monjes. Entonces, gente que se puso ropa de Dharma, como se vistió como un monje para ir a atacar al león. Pero el león sabía que él no tenía, estas personas no tenían las cualidades de unos monjes. Así que ese es el tipo de lama. Ese es el tipo de lama que Mikyo Dorje era, el lama Shangenpa dijo. Mikyo Dorje nunca dijo, estoy vestido como un monje, tengo las prendas monásticas, estoy sentado en meditación, por favor no me molesten. Él nunca llegó a decir la meditación, el karma basta meditación, no permito una audiencia. Y cuando él estaba recitando las escrituras y memorizándolas y haciendo sasas o ofrendas de torma, y siempre hacía meditación. Y siempre podía hacer los ejercicios yógicos de la respiración y tenía de verdad una práctica auténtica como un maestro Vajra. Y nunca trató de
de que le dieran mucha atención. Él explicaba el Dharma, impartía enseñanzas, explicaba la filosofía y así fue que él enfatizó su forma de de compartir con las personas. Y decían las personas, oh, Mikio Dorje es muy, muy perezoso. Sería bueno si llegara a recitar los rituales del mandala y de las deidades. Si puedes hacer de verdad la práctica completa de una deidad, sería bueno, pero ni siquiera lo está haciendo. ¿Y porque no está haciendo estas prácticas y no está otorgando empoderamientos? Entonces está de verdad dañando las enseñanzas. Y vino un lama que se llamaba Tila y este lama le dijo a Mikio Dorje, ¿quién es más diligente, tú o el estudiante? Y Lama Chin le dijo, yo soy mucho más diligente. Los mantras de Vajra los puedo recitar en un solo día, dijo el lama. Si tú pudieras decir eso, Karmapa, entonces tú saldría fuego de tu boca. Esa es la forma de decir de que el Karmapa no puede hacer eso. Y tú eres mucho menos diligente que yo. Y el lama decía, yo tengo tanta diligencia que no necesito hacer las sesiones durante el día. Y tú no puedes hacer eso. Y así que la forma en que Mikio Dorje practicaba era de una forma en que él no decía, él no hacía la práctica de una forma que otras personas se dieran cuenta. Al contrario, o que tuviera que decir, yo estoy practicando, meditando o haciendo sesiones. Nunca al contrario. Cuando él estaba practicando los textos de Mandala, él no recordaba las palabras de los textos, pero él sabía todos los detalles de las visualizaciones, de las deidades. Así que simplemente porque no recordaba las palabras no quiere decir que no hacía las prácticas y que las conocía. Así que cuando él llegó a enseñar las enseñanzas, hay muchas personas que llegaron a lograr señales de logro sin ningún impedimento. Así que los empoderamientos que llegó a otorgar, y hay personas que llegaron a decir que no estaban de acuerdo con el Dharma, y eso no es verdad necesariamente. Hay personas que fingían que sabían del Dharma y decían, así se hacen las cosas, y que se tenían que hacer de una manera u otra. Así que Mikio Dorje llegó a enfrentar muchas dificultades en su vida, en particular cuando era joven. Gyaltsab Rinpoche había fallecido, Sito Rinpoche también había fallecido, y no le permitieron llegar a conocer los maestros que él quería conocer. Así que él estaba solo y llegó a tener muchas dificultades por eso. Así que nosotros, personas como nosotros, comunes,
sería difícil para nosotros llegar a soportar tanto sufrimiento o dificultades como Mikio Dorje llegó a soportar, pero porque él tenía una visión tan alta y gracias a sus esfuerzos, ahora que decimos Karmapa Mikio Dorje, entre todas las diferentes encarnaciones de los Karmapos, él es uno de los más grandes, uno que de verdad sobresale. Y cuando hablamos acerca de ello, no es como, no es espontáneo o el resultado espontáneo de algo, pero es el resultado de todas las dificultades que él padeció. Y es importante saber esto. Claro que sí, Mikio Dorje, como yo. Yo he tenido muchas dificultades en mi vida, muchas adversidades. Y si hablo acerca de ellas brevemente, cuando estaba en Tíbet, hasta la edad de 7 años, estaba en mi, en mi tierra donde nací. Creo que es la época más feliz de mi vida porque no tenía ninguna responsabilidad y estaba con mis padres. Y mi hogar es un lugar muy hermoso. Y si lo pienso de una manera externa y también interna, el tiempo más feliz de mi vida, eso hasta la edad de 7 años. Después de de la edad de 7 años, me dijeron que me habían reconocido como el Karmapa y que soy el Karmapa y algunas personas piensan que cuando llegara a ser el Karmapa, desde un punto de vista, es una posición muy alta y tienes todo el tipo de comida, de alimentos y de ropa que necesites. Eso es lo que las personas piensan. Y la gente piensa que tan pronto que el Karmapa diga algo, diga algo, entonces los asistentes van a hacerlo de inmediato. No es así. Antes de llegar al monasterio y se había decidido que era el Karmapa, y llegué a Surpo y estaba el Chamsu o el secretario y le dijo a otra persona. Y me dijeron, varias personas me dijeron esto a mí, lo que él les dijo, el Karmapa, sea quien sea, no importa. No voy a dejar que él esté más alto que mi cuello. Así que en práctica él lo hizo así. Cuando era joven, yo cuando era un niño, cuando alguien me hacía una ofrenda, esas ofrendas se le daban a los karmapas, se le dan al karmapa debido a su título. Y la gente decía que yo había recibido estas ofrendas, pero lo que en verdad había ocurrido, la persona que recibió esas ofrendas es la persona que estaba detrás de mí. Hay personas que son de Taiwán y me conocían y lo que me han dicho que ellos estaban enfrente de mí y de manera secreta me ponían, me ponían te ponían una ofrenda debajo del tapete y le decían, esto es para tus padres, porque ellos tendían que sea cuantas ofrendas que ellos daran y dinero que ofrecieran, el secretario lo iba a retener. Así que ellos me daban esta ofrenda de manera secreta, poniéndolo debajo del tapete. Y algunas veces las cosas no funcionaban y él se daba cuenta y las tomaba también. Todos los sobres con ofrendas. Y después cuando me iba para un ritual, los secretarios y miraban lo que estaba detrás del tapete o lo que estaba detrás de la mesa y miraban y movían todo para ver si algo había estado escondido entre las cosas. Y lo que decían es que
Vamos a llevar esas ofrendas para verificar que no tienen ningún veneno y por eso es que las estamos llevando. Y una vez que se las llevaban, nunca las traían de regreso. Una vez, Power Rinpoche me pidieron que reconociera la encarnación de Power Rinpoche. Y hay un lama que era el director del monasterio Nenang. Y él me dio un Buda dorado con un collar bastante especial. Y me lo dio. Era un Buda de oro. Y cuando el lama regresó, el secretario, el Changso, está utilizando, tiene puesto esa estatua que te regalé, que te ofrecí. Y el secretario dijo, mira, no es hermoso, se ve muy bien, ¿verdad? Y dentro de él, dijo, la persona que había hecho la ofrenda sentía como fuego en mí. Y Fenty se lo ofrecía al Karmapa, ¿y por qué usted lo tiene puesto? Pero no pude decir eso, dijo le dijo el lama. 이게 추부 건발래야 파마 대사 근데 칸바를 자고야 지 루스 요래 데 루스 요래지 내가 파마 대사 Así que la costumbre anteriormente era que bueno, ahora mis padres me habían estado conmigo cuando era un niño y la traducción era que el Labran Surpu les iba a construir una casa, pero ni siquiera le llegaron a construir una casa. El Labran es la oficina de los Karmapas. Y así que cuando mi familia venía, ni siquiera les permitían que vinieran dentro del monasterio. Y ni siquiera ellos se atrevían a ir porque el secretario y los lamas mayores se iban a irritar. Entonces ni siquiera venía mi familia a verme. Cuando habían amigos de CAM y conocedores y pensaban, oh, ellos van a traer todo tipo de personas. Tengo muchas hermanas, pero entre ellas, algunas de ellas estaban en retiro en Surpo y les decían a mis hermanas, no te permitimos verlas. Y tampoco decían, no te permitimos ver a tu mamá. Así que teníamos muchos problemas. Yo tenía muchos problemas. Y al final, mi padre y mi madre son personas muy modestas y no tenían ninguna prioridad en el pensar de tener sentido de importancia de que ellos eran los padres del Karmapa. Así que ellos no tenían como ninguna opción. Así que mi padre y un amigo de mi padre vino. Tenemos que hablarle a la oficina del Karmapa que se llama Labran, al Supo Labran. Así que mi padre fue a hablar con el Supo Labran y el amigo que él tenía era una persona muy directa. Si usted estuviera enfrente del Karmapa, simplemente lo cogería y me hubiera ido con él. Así que en vez de decir que tenemos grandes ofrendas o muchos regalos, simplemente queremos ver a nuestro hijo cuando queramos verlo. Y eso fue lo que le dijeron. Así que si no les gusta eso, entonces yo voy a coger a mi hijo y me voy a ir. Entonces ahí les dio miedo a los...
Entonces, cuando iba mi familia con mis hermanos, entonces les daban nuevas ropas y todo, pero tuvimos muchas situaciones así parecidas desde que era muy niño. Y yo tenía 7 años en esa época, ¿verdad? Así que no estaba en mi control. Yo no me atrevía a decir nada. Pero una vez sí dije algunas cosas. El secretario cogió mis dos manos, el secretario, y las cogió muy firmemente. Aunque era muy chiquito, me las estaba apretando muy fuerte, entonces empecé a llorar. Así que en Tibet, y cuando llegué a la India, sufrí aún más en la India, así que ni siquiera voy a hablar acerca de eso ahora. Así que cuando las personas piensan que el Karmapa debe tener una vida muy buena, que tiene gran libertad de hacer cualquier cosa que quiera y que todo el mundo lo va a escuchar, le va a escuchar sus instrucciones, no es así, ni siquiera es así ahora. No fue anteriormente y no es ahora así. En particular, en el tiempo de Mikyu Dorje, cuando él era joven, primero ocurrió el debate si él era el Karmapa o no, verdadero. Y las personas que llegaron a apoyar al Tulku del Oeste siempre trataban de hacer algo para no respetar al Karmapa. No solamente él llegó a vivir en ese ámbito, sino también tenía que realizar la actividad de un Karmapa. Y eso no era nada fácil. Cuando leemos los textos, sus escritos, parece que es algo fácil. Pero si nos ponemos en esa situación y lo pensamos, no es fácil, ¿verdad? Así que por esta razón, lo que necesitamos pensar es que Mikyo Dorje es probablemente una emanación de un Buda y Bodhisattva y tenía conocimiento, pero no podemos saber eso, pero de acuerdo a ser un ser humano, él tuvo muchas dificultades. ¿Y qué hizo para beneficiar a los seres y a las enseñanzas? Eso es lo que debemos identificar claramente. Si podemos hacer eso, entonces es en ese momento en que vamos a generar un poco de certeza en esta vida hacia Él y tener la certeza también de que nosotros podemos hacer algo en esta vida para el beneficio de los seres y de las enseñanzas. Bueno, ahora vamos a recitar las plegarias de dedicación.